No es muy fácil. Mi conexión no es la mejor. Me gustaría saber si me escuchan algo para poder seguir en la presentación. ¿Se Se escucha escucha algo? perfecto. Perfecto, se escucha. Listo, muy bien. Entonces, les agradezco mucho la invitación, pero mi ponencia tiene que ver con crisis climática, antidemocracia y pandemias como limitaciones a la concreción de la justicia ambiental. Tengo una presentación que no sé si Diomira quiera ponerla o en el entretanto la voy colocando yo en el... Usted la puede poner, doctor, listo, voy a para que usted mismo compartir. la maneje. Ok. Listo, voy a compartir mi pantalla. Ustedes me dicen cuando se esté viendo. ¿Listo? ¿Sí se Sí, ve? póngala a modo presentación. Y Lo que para pasa ver. es, si la pongo en modo presentación, me saca seguramente. Bueno, ahí está. Entonces, es un gusto estar con ustedes y la idea es poder hablar de dos elementos centrales que me parecen significativos en una discusión para los derechos del siglo XXI. En particular, creo que es necesario pensar el derecho de otra manera y quiero moverme en la necesidad de avanzar en una teoría constitucional distinta que a su vez incorpore dos dimensiones, que sería una nueva teoría de los derechos y una nueva teoría de la justicia. Cerraré con unas conclusiones y agradeceré que si me llego a desconectar es porque el clima en el lugar rural donde me encuentro en Colombia está diluviando, pero llegará de nuevo la conexión sin problema. Estas son algunas de mis publicaciones. Coordino un grupo de investigación en derechos colectivos y ambientales en la Universidad Nacional de Colombia y buena parte de las reflexiones están en estos tres primeros textos. Este primero es mi tesis doctoral. Estos dos segundos son o tienen que ver con la discusión de los derechos y sus afectaciones en tiempos de crisis climática y pandemia, publicado hace un mes y medio en Colombia en la editorial de la Universidad Nacional de Colombia. Quiero iniciar con una introducción muy corta y precisa en términos de la necesidad de una perspectiva ambiental en el derecho, en los derechos, en el Estado, en la justicia, la ciudadanía y la democracia. Ese es el eje central de mi conversación. La necesidad de avanzar en una perspectiva ambiental que contribuya a resolver la conflictividad ambiental que es común a los Estados-nación, a Latinoamérica, a América, a Viayala y al mundo. Empiezo con algunos epígrafes, algo del contexto, en particular de la conflictividad, la crisis ambiental y las pandemias, y algunos elementos claves de lugares de enunciación del derecho y los derechos. Esta primera información tiene que ver con que ya desde el año de 1994, Naciones Unidas había indicado en el estudio muy conocido de la relatora Crescentini sobre la relación entre derechos y ambiente, como en ese estudio que hizo la relatora por mandato de Naciones Unidas en la cumbre de Río de Janeiro de 1992, ese estudio que se hace a lo largo y ancho del mundo enuncia que la principal causa del deterioro ambiental está asociado a modalidades insostenibles de producción y consumo, especialmente en cabeza de países desarrollados, y por lo tanto la responsabilidad por resolver ello recaería en esos estados que originan ese deterioro ambiental. Y Nicolás Georgescu-Royden, quizá el científico más brillante del siglo XX, quien no obtuvo el premio Nobel y debió ganarlo según muchos de los expertos, nos dijo ya a comienzos de los años 90 que la humanidad se ha vuelto adicta al uso de recursos minerales y ello es consecuencia del hecho de que nuestros órganos exosomáticos se producen a partir de esos ingredientes. Un elemento clave para entender el significado de la huella ambiental, que es uno de los debates centrales que yo he trabajado en los últimos 25 años, es cómo la huella ambiental está compuesta de múltiples subhuellas, empezando por la huella hídrica, la huella alimentaria, la huella de carbono, la huella energética, etc. Y quizás buena parte de los problemas asociados a la contaminación y al deterioro ambiental tiene que ver con la forma de producir de manera inadecuada a efectos de exportar elementos de la naturaleza para que los grandes consumidores del norte global consuman ello y según ellos mismos puedan vivir bien. Se produce especialmente proteína animal en los países del sur global, se deterioran los ecosistemas y se deteriora la salud humana,
pero los habitantes ricos de los países del norte global y los ricos de los países del sur global aprovechan esa forma de producción negativa, contaminante y que deteriora. Y Boaventura de Sousa Santos, uno de los académicos también más brillantes de fines del siglo pasado y en este siglo, especialista en el proceso social, político, jurídico y ético que llevó a los procesos constituyentes en Ecuador y en Bolivia, nos indicó cómo el desarrollo es un espejismo. Y por supuesto, ya no deberíamos tanto buscar desarrollo alternativo, sino que deberíamos comenzar a crear alternativas al desarrollo, porque en nuestra perspectiva, siguiendo a Boaventura, el problema es el mal desarrollo. Ustedes conocen esta frase famosa en una pared en Quito de tomar agua nos da vida, tomar conciencia nos dará agua. Y dos ideas básicas que me parecen importantísimas para el debate en tiempos de pandemia es cómo Membe, ya desde comienzos del siglo XXI, nos precisó cómo la nueva expresión de la soberanía ya no reside tanto como lo habíamos aprendido de Foucault en la biopolítica, es decir, en el control de la vida, sino según Membe parece ser que ya la nueva expresión de la soberanía es el control de la muerte, porque quien controla la muerte define quién vive. Y por supuesto, chévere poder tener en cuenta Membe en su concepto de necropolítica, pero que conjuntamente con el concepto de biopolítica de Foucault nos puede ayudar a entender los tiempos de crisis por los cuales atravesamos. Y Judith Butler, quizás una de las académicas más brillantes y activistas por los derechos humanos en las últimas décadas, nos dijo en Marcos de Guerra, Las vidas valoradas, que la capacidad de ser llorado es un presupuesto para toda vida que importa. Y el año pasado, en comienzos de la pandemia, veíamos videos por la televisión y por las redes sociales de situaciones en España, en Italia, en Grecia, en Brasil, en Perú, en Ecuador, luego en Colombia, en México y en otros lugares del mundo, cómo justamente a los seres humanos se les negaba la posibilidad de llorar a las personas, a sus familiares que habían muerto con ocasión del coronavirus. Esta idea de ser llorado es muy importante en la discusión del derecho, porque pareciera que de nuevo quien controla la vida y la muerte permite o no ser llorado. En la introducción quiero enunciar dos elementos claves. En primer lugar, precisar que estamos en un contexto de conflictividad asociado principalmente a la crisis ambiental y civilizatoria, a la crisis asociada a la pandemia y a la sindemia, empezando por esta del coronavirus, y por supuesto a la crisis antidemocrática que ronda especialmente los países de Latinoamérica desde hace varias décadas y que se ha profundizado en los últimos años y que imagino ustedes vieron este año en el caso colombiano, cómo eso se manifestó a partir de movilizaciones amplias, generalizadas, locales, regionales y nacionales, y por supuesto el poder del Estado se organiza y se arma de sus armas de todo tipo para afectar derechos. Entonces, la primera idea tiene que ver con el contexto asociado a la conflictividad ambiental como resultado de las presiones exageradas tanto a los ecosistemas y a los seres humanos, ya sea en el ambiente local, regional, nacional, internacional, continental y global. Pero hay que saber con qué intereses y para qué se presionan los ecosistemas y se presionan a los seres humanos. Y desde nuestros trabajos en los últimos 30 años hemos investigado y encontrado múltiples razones y argumentos que los seres humanos han esgrimido en los últimos 5 siglos para apropiarse injustamente del ambiente y sus elementos, ya sean los ecosistemas, también los seres humanos, también los animales, los bosques, los minerales, los territorios, el conocimiento tradicional, las aguas, el aire, etc.
Y argumentos como la duda indiana, que ustedes deben conocer muy bien, o los determinismos antiambientales, ya sean de carácter geográfico, climático, racialista o de género, con base en los imperialismos de corte eurocéntrico y usacéntrico, definieron quiénes podían apropiarse de la naturaleza y quiénes no. Y, por supuesto, triunfa la visión eurocéntrica del mundo y la visión usacéntrica del mundo en los últimos siglos. El segundo lugar es que ello tiene que ver justamente con los lugares de enunciación del derecho. En últimas es desde qué visión o desde qué lugar del mundo se enuncia la idea de apropiarse de la naturaleza de manera injusta. Y ese lugar de enunciación a veces es la misma norma, la misma ley, la misma constitución, el tratado internacional o las decisiones de los jueces o los teóricos que dicen el derecho. Y los teóricos que dicen el derecho mayoritariamente en el último tiempo, yo diría en el último siglo, ni siquiera son juristas. Son personas que han estudiado economía en las universidades del norte global o han estudiado ingeniería u otras disciplinas en el norte global y hacen pasar por derecho lo que, como decimos en Colombia, es su antónimo, el torcido. Y entonces yo defiendo el derecho, pero me preocupa que el torcido sea el que haga carrera y se haga pasar por derecho. Tres elementos claves de la manera como el derecho, en particular, lo que se denomina o autoafirma desde algunos lugares como el nuevo derecho, el derecho ambiental, está basado en ideas preservacionistas, tanto ecologistas y ecocentristas, que desean que los ecosistemas se desocupen para que el capital llegue al día siguiente y se los apropie. En segundo lugar, un contrapoder que yo he denominado ambientalismo popular en mi trabajo de más de 30 años con pueblos indígenas, pueblos afro y demás comunidades étnicas en Colombia y en Latinoamérica, comunidades campesinas y comunidades urbanas marginadas que piensan distinto una relación con los ecosistemas y con otros seres humanos. A ello lo denomino ambientalismo popular y tiene que ver, a diferencia de las propuestas capitalistas y ecocapitalistas que se tiñen de verde, con usos cuidadosos del ambiente, como dicen los indígenas, los campesinos y algunos habitantes urbanos, consumir de a poquito y con cuidado. Un tercer elemento tiene que ver con esta idea que acabo de enunciar, que en la literatura se conoce como greenwashing, es decir, con teñirse de verde lo que no es verde. Es decir, está de moda que las empresas, los estados, los particulares, los candidatos a cualquier corporación pública son verdes a efectos de obtener las licencias, los permisos para usar la naturaleza o para ganar y capturar votos en las campañas a las corporaciones públicas, pero una vez son elegidos, olvidan sus promesas de campaña y dejan de ser verdes y se convierten en grises contaminadores. Un ejemplo clave tiene que ver con el gobierno actual en Colombia, donde prometió múltiples cosas. Por ejemplo, que no iba a autorizar el fracturamiento hidráulico, la nueva forma de extracción de hidrocarburos, o autorizar procesos extractivos de megaproyectos de megaminería de oro en áreas de reserva natural tipo páramos en Colombia. Los dos ejes centrales que quiero desarrollar, les decía, tienen que ver con tres temáticas especiales. La primera, una teoría constitucional. Segundo, una nueva teoría de los derechos. Y tercero, una nueva teoría de la justicia. Entonces, una nueva teoría constitucional. A mí me parece que el neoconstitucionalismo suramericano, incluyendo los desarrollos importantísimos de la Constitución del Ecuador del 2008 y la Constitución de Bolivia del 2009, a la cual si le sumamos los antecedentes de la Constitución Política de Colombia del año 91, que es esencialmente una constitución ambiental porque protege los dos elementos del ambiente o la naturaleza con mayúscula, que son tanto los ecosistemas como los seres humanos, y están claramente desarrollados y protegidos en la Constitución en por lo menos 45 normas en el año 91, han servido justamente para orientar la discusión de la protección más allá de la visión sectorial que el pensamiento eurocéntrico y usacéntrico esgrimió
trata de romper radicalmente con ese pensamiento reduccionista de corte androcéntrico, de corte eurocéntrico, de corte usacéntrico y capitalocéntrico. El siguiente elemento que quiero destacar es la idea de la comprensión del ambiente en una manera distinta a esa visión eurocéntrica inadecuada. La visión eurocéntrica del mundo es esta primera aquí a la izquierda, que es una visión medioambientalista, sectorial y parcial, que ve al ambiente por sus pedazos, por sus parcelas, y además lo llama recursos naturales. Son pedazos separados, los bosques, el suelo, el subsuelo, las aguas, los animales, los seres humanos, las ciudades están separadas de lo rural, etcétera. Todo está separado y segmentado. En cambio, desde el pensamiento originario de Abya Yala, la visión ambiental sistémica global e integral entiende la naturaleza con mayúscula o el ambiente con mayúscula como el gran sistema integrado por dos grandes subsistemas, los ecosistemas y los seres humanos que los habitamos, organizados como culturas en íntima interacción. Es decir, las interacciones dinámicas entre los seres humanos, integrantes de culturas con los ecosistemas, nos da el ambiente, y me muevo en esa discusión en el mundo del derecho ambiental como profesor de Derecho Constitucional y Derecho Ambiental en las universidades que el presentador tuvo la gentileza de indicarles a ustedes. Con base en esa visión del ambiente integral y sistémico, he creado una teoría de los derechos y el Estado, los derechos ambientales. A una constitución ambiental como la desarrollada en Ecuador, en Bolivia y en Colombia, debería corresponder una nueva teoría de los derechos ambientales. Si el ambiente con mayúscula o la naturaleza con mayúscula es este gran sistema integrado por dos grandes subsistemas, los ecosistemas y los seres humanos, a los que le corresponden a estos segundos los derechos humanos, por obvias razones a los ecosistemas debería corresponderle los derechos de la naturaleza en general o los derechos de algunos de los elementos de la naturaleza en particular, ya sean derechos de los ecosistemas, derechos de los bosques, derechos de los animales, derechos de los ríos, etc. Y una nueva constitución ambiental deberá corresponderse con una nueva forma del Estado. A mí me parece que la forma Estado liberal de derecho es insuficiente para proteger derechos, y como afirma la Constitución Política de Colombia, la forma Estado Social de Derecho también es insuficiente para proteger todos los derechos. Desde el año 98 fundamenté la necesidad de avanzar a un Estado ambiental de derecho y de derechos, en el cual justamente se reconozcan todos los derechos, tanto los derechos de los seres humanos, todos los derechos humanos, como los derechos de la naturaleza y de los múltiples elementos de la naturaleza. Y por supuesto, esa forma Estado no deberá darse solo en un Estado, al estilo del Estado-Nación, porque el Estado-Nación, ustedes saben hoy, es un Estado que discrimina a determinados sujetos por el hecho de ser habitantes de esos Estados-Nación. Pero en cambio, si se es nacional de determinado Estado-Nación, por ejemplo, un país rico de la Unión Europea o de los Estados Unidos o del Japón, ahí sí se es sujeto de derecho. Pero los centroamericanos que desean ingresar a los Estados Unidos son considerados no sujetos porque no reúnen la calidad de ser ciudadano de una fortaleza llamada Estados Unidos, o habitantes africanos o del Medio Oriente, por ejemplo Siria, por ejemplo Irak, por ejemplo Afganistán, huyendo de las guerras, desean ingresar a la fortaleza Europa y son considerados no sujetos porque no reúnen la condición y la calidad de ser ciudadanos, algo que no es nuevo, sino que ya había pasado desde el siglo XVI, con ocasión de los famosos descubrimientos del siglo XVI. El tercer elemento que quiero destacar con ustedes es la necesidad de una teoría de la justicia, la ciudadanía y la democracia en perspectiva ambiental. Si tenemos una nueva teoría de los derechos ambientales, en el sentido que serán los derechos de los seres humanos más los derechos de la naturaleza, eso nos dará los derechos ambientales. Por obvias razones se requerirá una nueva teoría de la justicia, porque la teoría liberal del derecho es insuficiente para pensar la idea de justicia en estricto sentido. En mi perspectiva, la justicia o es ambiental o no es justicia.
serán solamente pedazos de la justicia y serán especialmente privilegios para unos pocos. Intuyo que en el Ecuador, como en otros países, se usa como en Colombia, el dicho popular de que la justicia es para los de Ruana. Yo en particular creo que no es así. Yo creo que la injusticia es para los de Ruana, porque la justicia se aplica para los que tienen el poder de decir el derecho y hacen las normas a su favor, usualmente las empresas nacionales y transnacionales con mayor poder. Por lo tanto, en mi perspectiva, el reconocimiento y protección efectiva de todos los sujetos de derecho, entiéndase todos los seres humanos presentes y futuros, así como los seres de otras especies, empezando por la naturaleza, la madre tierra, la Pachamama, también son sujetos de derecho, deberán tener protección especial como sujetos de derecho. Y ello es así porque nosotros en este momento tenemos solo 2 pactos internacionales de derechos que protegen los seres humanos. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Sociales. Yo en particular creo que falta un tercer pacto internacional de derechos que tiene que ver con el Pacto por los Derechos de la Naturaleza. En últimas, quienes han estudiado derecho deben saber que nos han enseñado que desde el siglo XVI se empezó a trabajar en el espíritu liberal por un nuevo pacto social. ¿Por qué? Porque el pacto anterior, basado en visiones teocéntricas del mundo europeo occidental, era insuficiente, especialmente porque esa visión teocéntrica del mundo impedía el reconocimiento del ser humano como sujeto de derecho. No había sujetos de derecho, no había derechos humanos. Y los europeos occidentales en el siglo XVI, XVII y XVIII fundamentan la idea de derechos humanos y la ganan, especialmente los burgueses en las revoluciones burguesas del siglo XVII y XVIII. Pero yo creo que el siglo XXI, y especialmente empezando el siglo XXI, empezando la tercera década del siglo XXI, se requiere una nueva teoría de los derechos y una nueva teoría de la justicia, en particular un nuevo pacto con la naturaleza y no solo un pacto social. Yo sé que el pacto social requiere actualizarse, tiene que ser un pacto global, no solo un pacto de estados-nación que se vuelven estados-nación que discriminan a otros seres humanos y a otros ecosistemas en otros territorios, en otros continentes y en otros estados-nación. Por lo tanto, la idea del nuevo pacto que yo denomino pacto ambiental, es decir, un nuevo pacto social más un nuevo pacto ecosistémico con la naturaleza, nos dará un pacto ambiental en estricto sentido que nos permitirá avanzar a la idea de justicia ambiental. Algunos contenidos de la justicia ambiental para entender lo que quiero significar por justicia ambiental. A mí me parece que la justicia ambiental ha sido conceptualizada en Europa, en Norteamérica y en algunos países latinoamericanos desde visiones reduccionistas, desde visiones simplificadoras y desde visiones negacionistas de la dimensión integral del ambiente. Por lo tanto, propongo una visión integral y sistémica de la justicia ambiental. Y esa visión de la justicia ambiental la he trabajado en los últimos 25 años en la Universidad Nacional de Colombia y en mi grupo de investigación, pero también con pueblos y sociedades tradicionales de Colombia, Latinoamérica y el mundo. Y quiero enunciar por lo menos 7 grandes componentes de la justicia ambiental. En mi teoría desarrollo mínimo 18 componentes o contenidos mínimos de la idea de justicia ambiental. En primer lugar, la idea de sujetos. ¿Quiénes son sujetos en la justicia ambiental? Es el primer componente. Es decir, hay que superar la visión liberal del mundo desde la visión eurocéntrica, usacéntrica, de carácter capitalocéntrico, que seguramente en unos 20, 30, 50 años será sinocéntrica del mundo. Seguramente los chinos en 50 años estarán diciendo el derecho, como el Imperio Español lo dijo en el siglo XVI, XVII y XVIII, o como el Imperio Inglés lo dijo en el siglo XVIII, XIX y parte del XX, o como el Imperio Estadounidense dijo el derecho a fines del siglo XIX y lo dijo durante todo el siglo XX y comienzos del XXI. Creo que los seres humanos y los ecosistemas merecemos otra visión del derecho. Y por lo tanto, en mi idea de justicia ambiental, el reconocimiento material y no solo formal de todos los sujetos de derecho como sujetos del derecho es clave. ¿Eso cómo se desarrolla? Pues a partir de 2 grandes principios ambientales, la solidaridad y la responsabilidad ambiental, más allá del límite estrecho de lo humano.
es decir, derechos humanos y derechos de otros seres en la naturaleza, nos dará los derechos ambientales. Un segundo componente básico y mínimo de la idea de justicia ambiental es la temporalidad. Ustedes saben que la temporalidad de nuevo ha sido reducida por el pensamiento liberal de corte europeo, que redujo el tiempo de los derechos solo al tiempo actual. Entonces solo son sujetos de derecho algunos seres humanos del tiempo actual. En particular, los seres que más poder tienen son sujetos de derecho. Pero el futuro no tiene derechos. Y ustedes deben recordar que hace 2 semanas en Glasgow, en particular las juventudes que ya son generación actual, pero que van a vivir en la próxima generación las consecuencias graves de la crisis climática y de las demás crisis que contiene la crisis ambiental y civilizatoria, reclamaban en Glasgow, como lo vienen reclamando desde hace varios años y décadas, pero muy especialmente en Glasgow, 4 mujeres maravillosas, jóvenes, una asiática, una africana, una europea y una americana, le decían al poder de Naciones Unidas que ya era hora de cambiar para definir derechos de otra manera. Pero ustedes saben que en Glasgow no pasó nada por una simple y sencilla razón, porque en Glasgow estaban no solamente los delegados de los gobiernos y los delegados no oficiales en defensa de los derechos ambientales, pero los principales delegados no oficiales eran los dueños y propietarios de la energía fósil y responsable de la crisis climática. Y entonces así no se puede porque ellos no quieren que se cambie el asunto. Y Ecuador sí que sabe de ello con base en la gravedad de los impactos ambientales negativos que empresas transnacionales petroleras, incluyendo la Texaco y otras empresas petroleras, han causado en el Ecuador, pero similar a Colombia y a los demás países del mundo. Entonces, pensar la temporalidad en los derechos significa pensar justamente no solamente el tiempo actual, algo así como la sincronía de los derechos, sino también asincrónicamente o diacrónicamente los derechos. Derechos del futuro, derechos de las generaciones futuras, tanto de seres humanos como de otros seres en la naturaleza, más allá de los seres humanos, y por supuesto, como expresa el pensamiento étnico andino, pero también de todos los ecosistemas de Abya Yala y del resto del mundo, los derechos de las generaciones pasadas, porque a diferencia de la visión occidental moderna, los seres humanos mueren, los ecosistemas mueren, los animales mueren y los vegetales mueren y no pasa nada. En cambio, para el pensamiento étnico, esos seres no han muerto, sino que van a otro lugar y hacen parte del circuito de la vida de otra manera. Y, por ejemplo, para pueblos indígenas en Colombia, el petróleo, que es la sangre de la tierra, de la madre tierra, hace parte de esos fluidos necesarios para la pervivencia de la vida. Pero el capital asumió que el petróleo es una mercancía más que debe ser intercambiada en el mercado y además justifica que sin petróleo no podemos vivir. Porque entonces, ¿cómo nos conectamos a este webinar? O cómo hacemos las clases, o cómo llegamos al trabajo, etcétera. O cómo salimos a tomar la primera nave espacial, como hizo el señor Musk y el señor Bezos hace unas semanas, a efectos de eludir la crisis climática. El tercer gran contenido y elemento de la justicia ambiental tiene que ver con la espacialidad y la territorialidad. Les decía hace un rato que el espíritu liberal y neoliberal confían y creen que el escenario ideal para los derechos es el Estado-Nación. Yo en particular no creo, porque el Estado-Nación se ha convertido en el escenario para la discriminación de los derechos. Por lo tanto, es necesario pensar en una nueva forma Estado, y creo que esa forma Estado ha sido discutida y pensada desde hace siglos, incluso europeos como Kant y pensadores como Boaventura de Sousa Santos, y el mismo pensamiento étnico ha hablado de el cosmos como el escenario de los derechos. Y entonces una visión poscosmopolita podría ser interesante para pensar los derechos. Yo a ello le llamo el estado ambiental global de derecho. Si los problemas y conflictos ambientales no tienen límites naturales y menos los límites artificiales del Estado-Nación para moverse por el globo y afectar todos los ecosistemas del globo y a todos los seres humanos,
y todas las culturas en el planeta Tierra, yo creo que entonces el Estado-Nación, en sus límites específicos, la mayoría de esos límites artificiales y no naturales, debe ser cambiado. Por lo tanto, formulo la idea del Estado ambiental de derecho y de derechos, que debe ser en todo caso un Estado ambiental cosmopolita o cosmopolita global y no solo del Estado-Nación. Una cuarta dimensión tiene que ver con la equidad ambiental 1. ¿A qué denomino equidad ambiental 1? La idea de el acceso y el uso equitativo de la naturaleza o el ambiente para todos los seres, y no solo como pasa hoy en Colombia, en Ecuador, en Latinoamérica y en el mundo, el acceso y el uso del ambiente o la naturaleza para solo unos poquitos humanos. No olviden que según cifras de Naciones Unidas, más del 90% de la naturaleza o el ambiente llamado planeta Tierra es propiedad de menos del 10% de los seres humanos. Y de ese 10%, más del 90%, es decir, el 1% de la población, es el dueño y propietario de la mayoría del mundo. Como nos enseñó un informe de Oxfam del año 2016, pareciera ser entonces que la naturaleza o el ambiente trabaja para el 1% de los seres humanos. Y parece ser que el 99% de los seres humanos también trabajamos para ese 1% de los seres humanos. Y a mí eso me parece injusto. Y entonces hay que avanzar en propuestas concretas de equidad ambiental, y entonces propongo la idea de redistribución del ambiente o la naturaleza para todos los seres humanos y para los no humanos. El quinto gran componente es la equidad ambiental 2, que tiene que ver con un debate que ya plantearon los europeos y los norteamericanos, y que algunos académicos de esos dos continentes reducen a la idea de justicia ambiental solo a esa dimensión. Para mí esa es una dimensión dentro de las 18 que enuncio, por lo menos. Pero me preocupa reducir la quinta dimensión a toda la justicia ambiental. No es solo un componente. ¿Sobre qué versa la equidad ambiental 2? En mi perspectiva es la idea de, así como necesitamos redistribuir el uso y el acceso al ambiente para todas y para todos los sujetos de derecho, humanos y no humanos, presentes y futuros, también se requiere distribuir equitativamente las cargas y los beneficios ambientales entre los seres humanos. ¿Por qué? Porque ustedes deben saber que hoy, 2021, la crisis climática no afecta por igual a todos los seres humanos, ni a todos los ecosistemas. Afecta especialmente a las sociedades, a las culturas, a los pueblos, a las comunidades, puestas en gravísimo estado de vulnerabilidad histórica. Especialmente lo que se conoce como países del sur global y sociedades al interior del sur global puestas en estado de indefensión, de vulnerabilidad, con ocasión de los extractivismos de 5 siglos por lo menos. Y entonces, las empresas extractivistas, tanto nacionales como transnacionales, como los estados extractivistas, usualmente estados del norte global, expropian a las sociedades y a los estados del sur global y dejan los daños e impactos ambientales negativos que afectan ecosistemas y a seres humanos en esos territorios, y se van con los beneficios, pero dejan los maleficios, los daños, los impactos ambientales negativos, en últimas las cargas. Se van con las acreencias y nos dejan los pasivos ambientales. Y entonces hay que resolver eso. Y una idea de justicia ambiental que no resuelva eso no será justicia ambiental, sumándole las 4 anteriores dimensiones. Pero estas 5 dimensiones serán insuficientes si no avanzamos en la idea de huellas ambientales sostenibles. Porque de nuevo el problema central es que lo que predomina y lo que domina en el mundo son huellas ambientales insostenibles, agenciadas en primer lugar por el 1% más rico del mundo y en segundo lugar por el 9% más rico que le sigue. Como el 90% de la naturaleza y el 90% de la humanidad trabaja para ese 10% y ese 9% restante trabaja para el 1%, es necesario reducir las huellas ambientales insostenibles, porque los consumos exosomáticos son los que generan la contaminación, el daño y el deterioro ambiental.
Y entonces esos seres humanos y esos estados ricos y poderosos deben asumir la responsabilidad por los daños e impactos ambientales de sus huellas ambientales insostenibles. Por lo tanto, es necesario pensar en una huella, es decir, en una marca, en una pisada sobre el planeta Tierra, sobre la madre Tierra, sobre la Pachamama, de manera distinta. Esa huella debe ser sostenible y para que sea sostenible debe ser universalizable a todos los sujetos. Pero hoy la huella de los países más ricos y de los seres humanos más ricos no es universalizable porque así necesitaríamos cientos de planetas Tierra y no tenemos sino uno solo. Y entonces hay que reducir los consumos exosomáticos y hacer que lo que perviva sean los consumos para satisfacer necesidades básicas de todos los seres y sujetos. Una séptima dimensión, que de nuevo es una de las dimensiones de la reducción de la justicia ambiental, es el acceso a la administración de la justicia ambiental. He leído múltiples académicos ecuatorianos, colombianos, mexicanos, argentinos, brasileños, peruanos, mexicanos, norteamericanos, europeos, africanos, asiáticos y de Australia y Nueva Zelanda, que reducen la justicia ambiental a la idea de derecho de acceso a la administración de justicia en asuntos ambientales. Sé que es un asunto muy importante, pero quiero que sepan que es solo la séptima dimensión de la justicia ambiental, no la única y seguramente no la principal. Ojalá no tuviésemos que recurrir a la justicia en el sentido de acceder a la administración de justicia, porque eso significó que nos afectaron el ambiente, que nos quitaron el ambiente, que nos quitaron el ecosistema o que afectaron nuestros derechos humanos. Y si no nos lo han afectado, no necesitamos acceder a la justicia, porque no estaremos reclamando, porque tenemos garantizados los derechos. Y seguramente los bosques y los ríos y el suelo y el subsuelo y los animales silvestres no requerirán ni tampoco a los jueces a reclamar sus derechos porque están siendo protegidos. Pero como eso no es así, pues se requiere acceder a la justicia en el sentido de acceso a la administración de justicia, ya sea por la vía administrativa o por la vía judicial, dos de las principales formas de acceso a la administración de justicia. En ese sentido, a mí me parece clave que deberíamos hacer lo pertinente y necesario para garantizar los derechos de los seres humanos que no acceden a la administración de justicia administrativa y a la administración de justicia judicial. Para eso existe el Estado-Nación. El Estado-Nación, ustedes saben, está conformado por múltiples ramas del poder público, en el caso latinoamericano y occidental mayoritariamente por tres grandes ramas: la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. Pero no se accede a la administración de justicia administrativa frente a la autoridad ambiental, porque la autoridad ambiental se ha convertido en los Estados-Nación en la autorizadora de licencias antiambientales para depredar y contaminar. Y no acepta, no consulta previamente a las comunidades afectadas, no consulta a los ecosistemas y solo da licencias y permisos antiambientales sin ton ni son. Y viene el daño y el deterioro de los ecosistemas y afectaciones a la salud de los seres humanos que ahí lo habitan y los que viven más lejos también. Entonces se requiere cambiar ese asunto. Y en ello, ustedes saben, el Acuerdo de Escazú desarrolla lo que ya muchas constituciones, como la ecuatoriana, la boliviana, la colombiana, la mexicana, la brasilera, la argentina, la peruana, la mayoría de los países del mundo ya tienen consagrado el derecho al ambiente sano y otros derechos ambientales como derechos de los seres humanos. Y algunas otras constituciones, como la ecuatoriana, la boliviana y la colombiana, contienen derechos especiales de la naturaleza y de los elementos de la naturaleza, tanto en la Constitución como en sus leyes. Y la Carta Interamericana, en el artículo 11, desarrolló el derecho a gozar y disfrutar de un ambiente sano. Pero además, la Corte Interamericana ha precisado los deberes de los estados en términos de la protección ambiental. Y por lo tanto, esos tres grandes tipologías de deberes estatales, no olviden esto: deberes de respeto, deberes de cumplimiento y deberes de protección. Ya ustedes encontrarán la multiplicidad de deberes ambientales del Estado. En el caso colombiano, por ejemplo, en nuestra Constitución, en el artículo 7º, en el artículo 8º, en el artículo 48, en el artículo 58, en el 63, en el 79, en el 80, el 81 y otros más de 40
artículos de la Constitución colombiana hablan de deberes ambientales del Estado en términos de proteger tanto los ecosistemas como a los seres humanos. Y en ese sentido, chévere poder avanzar a ese ejercicio. El otro elemento que me parece clave es justamente cómo avanzar a la protección de ese tipo de normas con ocasión de por qué estados latinoamericanos y del Caribe no han ratificado el Acuerdo de Escazú o no han ratificado algunos tratados internacionales de protección ambiental. Y entonces nos corresponde como sociedad civil, pero también como academia, demandar y defender la protección de los derechos en ese sentido. Hay otros 11 dimensiones, por lo menos, de la idea de justicia ambiental. Por efectos del tiempo, paro ahí para pasar a las conclusiones. A mí me parece que si existen conflictos ambientales hay que resolverlos. Entonces, la resolución de los conflictos ambientales pasa por constitucionalizar los nuevos derechos. En segundo lugar, desarrollar principios constitucionales de carácter ambiental como el principio de prevención, el principio precautorio, el principio de responsabilidad, el principio de sostenibilidad y el principio de solidaridad ambiental. Y por supuesto, hay que resolver lo que hemos denominado desde nuestro grupo de investigación estado de cosas antiambiental, que es contaminador grisáceo, y tenemos que tratar de avanzar a que cambie ese color contaminado y grisáceo, materialmente hablando. Una segunda conclusión tiene que ver con cómo avanzar a la idea de otros sujetos de derecho, pero no solamente con reconocimientos formales, sino cómo avanzar a la materialización de la protección. Porque ustedes habrán escuchado y sabrán que en múltiples lugares del mundo, y eso incluye Ecuador, Bolivia, Colombia, Argentina, México, Estados Unidos, y en Estados Unidos varios municipios, 2 estados por lo menos, han definido sujetos de derecho, algunas entidades no humanas. El Parlamento de Nueva Zelanda definió el río Wanganui como sujeto de derechos. Un tribunal estatal de la India, el Tribunal de Uttarakhand y Nainital, definió que el río Ganges y el río Yamuna eran sujetos de derecho, pero el Tribunal Supremo de la India negó la decisión que había tomado el juez de instancia en Uttarakhand y Nainital. Y ustedes saben, en el Ecuador y en Bolivia y en otros países del mundo, los jueces también han protegido, pero además hay leyes concretas que han desarrollado los derechos de la madre tierra, por ejemplo. Pero a mí me parece que todavía eso sigue siendo, en particular en el caso colombiano, más retórica que protección material y efectiva. Declarar a los ríos, a los bosques, a los animales como sujetos de derecho, a mí me parece que va en la vía correcta. Pero me preocupa que no se avance en el reconocimiento de los pueblos y sociedades tradicionales, quienes milenariamente le han dado ese carácter de protección especial a esos ecosistemas y a esos elementos de la naturaleza, ya sean cuencas hidrográficas, ríos, bosques, animales, etc. También reconozco que la retórica de los derechos cumple un efecto simbólico, pero me parece que hay que superar el efecto simbólico. Es necesario avanzar, como dice el dicho popular, del dicho al hecho hay mucho trecho, hay que avanzar hacia la materialización de los derechos reconocidos a otros seres y sujetos más allá de los seres humanos. Me parece entonces que es insuficiente reconocer formalmente derechos a otras entidades, de la misma manera que es insuficiente reconocer meramente, formalmente, derechos a los seres humanos, si no hacemos lo correspondiente para garantizar efectivamente los derechos a los seres humanos y a otros seres en la naturaleza. Y a mí me parece que las empresas que se tiñen de verde han cambiado la responsabilidad ambiental concreta por la pseudo responsabilidad social empresarial. Es decir, no quieren asumir la responsabilidad por el daño y el deterioro ambiental, y entonces crean una oficina en sus empresas y contratan una persona que sepa algo de gestión ambiental y con eso resuelven el tema de la responsabilidad. No, ellos deben responder ambientalmente, y quienes estudiaron derecho saben qué significa responsabilidad ambiental, compartida pero diferenciada, y también de la cuna a la tumba. Una tercera conclusión tiene que ver con la ineficacia normativa. Ustedes saben que las normas se expiden, tanto las constitucionales como legales y los tratados internacionales y las normas reglamentarias, para ser cumplidas. Pero, curiosamente, ¿por qué no se protegen
las normas que tenemos en determinados países del sur global y en cambio esas mismas normas, que son el mismo contenido, en los países del norte global sí se cumplen. ¿Por qué los estados ricos del norte global buscan cumplir ciertas normas ambientales en sus territorios, pero cuando sus empresas vienen a contaminar en los países del sur global, ahí sí lo que hacen es disminuir el estándar ambiental de protección y erosionan las normas ambientales, las hacen cambiar? En Colombia, por ejemplo, el Código de Minas fue cambiado por el papel que jugaron las empresas transnacionales mineras, y las normas de protección ambiental llegan a empresas transnacionales a erosionarlas, a reducir el estándar ambiental e incluso a eliminarlas. Entonces yo creo que la ineficacia de las normas no es ni general, sino que es muy concreta. A veces no beneficia sino a unos pocos seres humanos y maleficia a la mayoría de los seres humanos en un país, en un continente o en toda la humanidad. Pero además a veces la norma, una parte de la norma es la que se cumple, no toda. Es decir, la ineficacia no es total, sino parcial. Una parte de la norma, y usualmente la parte de la norma que se cumple es para favorecer a las empresas más poderosas, ya sean nacionales y transnacionales. La idea de justicia ambiental, con esto cierro, es una diapositiva donde muestro, aquí tenemos el ambiente, que es verde, futuras generaciones, presentes generaciones y presentes y pasadas generaciones. Otro elemento, la espacialidad más allá del Estado-Nación, el cosmopolitismo. El cuarto, la equidad, reconocimiento y redistribución de beneficios e impactos. El quinto, el acceso a la administración de justicia en materia ambiental. El sexto, el imperativo ambiental. El séptimo, el pensar en una nueva teoría del derecho, en mi perspectiva el derecho ambiental, que es todo el derecho. Octavo, los derechos ambientales. El noveno, la justicia ambiental. El décimo, el Estado ambiental de derechos y de derechos. El 11, la ciudadanía ambiental. Y el 12, la democracia ambiental. Cierro con esta cita de Necropolítica de Membe que les puede servir para sus discusiones. Les agradezco mucho, son ustedes muy gentiles y con gusto responderé preguntas, inquietudes o comentarios. Muchas gracias.